Continuamos en Purito Perú y esta vez nos queremos involucrar un poquito con esta gente que está, como se dice, sin rostro para los demás, pero con un rostro alegre y feliz para ti, los fans. Solo mío. Nada más que tuyo. Oye, Solo ¿verdad? mío. No saltan de un lugar a otro, ¿no? No. Justo el compromiso, ahora lo hemos hecho notarialmente, quién es el presidente, el tesorero. Y Formalmente. Formalmente. Con todos ellos, para que ellos también se sientan valorados, reconocidos. Y aparte de eso, vienen haciendo cosas sociales. Oye, vi la vez pasada que te reuniste con ellos en la playa, creo, y me comentaba uno de los chicos, no te voy a decir su nombre para que no le llames la atención porque me contó un secreto, que están coordinando directamente contigo porque quieren hacer un poco de obra social, que de repente no va a ser televisada, pero quieren hacerlo a nombre tuyo y en ocasiones, si te permite tu tiempo, con presencia tuya. Sí, justamente tienen un apoyo de mi persona, tanto de la empresa que nos respalda, para que ellos puedan permitir ayudar a las personas que mayormente necesitan. Justamente ahora están apoyando a una casa que se está por caer, están poniéndole concreto, van a hacerlo base y bueno, a reforzarlo con todos los chicos y buscar un albañil que verdaderamente conoce y ayudar a esta persona que tiene 4 hijos, madre soltera y hoy por hoy darle también aparte un trabajo eventual y para que siga adelante. Ñaña, pero también hay que decirlo, ¿no? Porque las cosas que se dan hay que mencionarlo. Te fuiste de gira por la selva, estuviste en Satipo, San Martín de Pangoa, y me he enterado que también hay club de fans por allá, y también se han sumado gente en Huánuco, en Tingo María. Tenemos ya, acá en Lima tenemos Cono Norte, tenemos San Juan de Lurigancho, tenemos Villa El Salvador, ahora tenemos en Satipo, en Pangoa, también tenemos en Huánuco, también poco a poco teniendo en lo que es Huamachuco, porque en esta semana que ha pasado hemos estado en Huamachuco y la gente sigue llenándose. Entonces, para que la gente pueda, los chicos pueden ingresar, tienen el página oficial, ya los dulces parranderos de Maxi pueden inscribirse. ¿Aparecen en pantalla ahí? Así Okay. es, ahí lo pueden inscribirse. Y los clubes de fan han ido apareciendo casi por semanas, ¿no? Cada semana, cada 15 días, que lo han ido apareciendo un club de fan. Si está más o menos así, más o menos programado, ¿cuándo salimos con Júpiter, Saturno y Plutón? Cuando tú digas. Hoy podemos hacer un viaje interplanetario, ¿no? Vamos a Júpiter y formamos un club de fan para allá. Tú ya fuiste, ¿no? Yo ya regresé medio loco también. Ñañita, ¿qué más viene en la carrera de Maxi? Sabemos que vas a lanzar unos temas, las giras, creo que te vas a tomar tus vacaciones de 28 o no? Para 28 tal vez me voy a Estados Unidos, pero depende. Tengo un compromiso con mi hija. 2 veces a 3 veces por mes debo salir de viaje y una semana o 2 semanas debo darle tiempo a ella. Entonces tengo que balancearla porque no me puedo ir. Aprovecha, pues esta semana puedes llevarla a Santa Clara, ¿no? Sí, ¿no? Casa, claro. A dar un paseo, ¿no? Al pueblo, pues. Claro, dar un paseo. Entonces trato de balancearlo un poco porque es una etapa que ella mayormente necesita. Y que tienes que estar, ¿ah? Tengo que estar. Y que tienes que estar como buena mamá que eres, como buena mujer que eres y buena artista además. Si quiera, si 28 le toca a ella, pues ya me voy de viaje. Si no, le ponemos de repente a ella en finales de 28, primeros días de agosto y tú te vas con la gira, pues. Pues aparte de eso te cuento, en agosto viene el gran cumpleaños de Maxi, se está organizando, viendo con la promotora Llanos, vamos a ver si lo hacemos en Cono Norte o en San Juan de Lurigancho. ¿Y con las otras promotoras? Poco a poco. Ah, ya. Bueno, vamos a agradecerte, Maxi, no solamente por tu tiempo y por dar las novedades, sino también por este gran detalle que has tenido con todos tus amigos de Purito Perú y en especial con mi persona, porque Maxi nos sorprende hoy día en la grabación con este hermoso fondo de mi tierra linda, Calpa. Esta es la catedral, por acá la municipalidad, la comisaría. Mi casita está más Ayuá, Paracuá y Mazoajuá. O sea, por ahí está Pucallpa. Bueno, lo bueno, quiero agradecer a Purito Perú, gracias Eduardo, gracias a todo tu equipo que viene trabajando. Siempre Maxi trata de innovar. Tú sabes que el agradecimiento, el valor es lo primordial, es por ello que ponemos el logo de Purito Perú. Y aparte de eso nos averiguamos de dónde era Purito Perú. Pucallpa, ciudad cosmopolita del oriente peruano, capital industrial de la madera y tierra de tu amigo Eduardo Chacón. Ahí nomás. Nada más. Vamos. Ñaña. Esta es la canción que dice, decías que me querías, pero nada era verdad. Para ti, corazón. En la voz de nuestra Maxi, la dulzura de Caraz. Gracias, Purito Perú. Nunca me abandonarás. Uy, me salió la rima.